Hola, muy buen día. Mi nombre es Leslie Aguilar y estoy una vez más aquí en este canal de Fe Viva Hoy para compartirles un nuevo mensaje. El mensaje del que les voy a compartir hoy es de un pequeño santo que murió mártir y que, precisamente fue designado como santo, no reconocido. Este santo es San José Sánchez del Río. Seguramente varios de ustedes los han conocido porque hasta ahora es el último santo canonizado, reconocido, mexicano. Él nació en 1913 en Santiago, Michoacán, en Zaguayo, Michoacán, en la época precisamente de la Revolución Mexicana. Y su historia es muy bonita y pues llena de mucha enseñanza, porque él como niño que murió mártir a los 14 años, pues también fue influenciado por su familia para haber llegado a este extremo, ¿no? O a este amor hacia Dios. Entonces esa influencia de su familia, de su madre, de su padre, inclusive de sus hermanos, pues es una muestra, es una enseñanza del cómo nosotros deberíamos de actuar en familia, con los compañeros, con los conocidos, con los amigos, ¿no? Es un ejemplo que sin importar la edad deberíamos de poner en primera instancia a Dios y después a todas las demás cosas. Entonces, José o Joselito, como le gustaba que le dijeran, fue bautizado en menos de una semana de haber nacido. Imagínense esa gracia. Sus papás sabían la importancia de que era que un niño recibiera este sacramento, ¿no? Y después, luego de haber nacido, pues es una gracia muy bonita que le dieron precisamente a Joselito. Él mismo recibió, a los 10 años recibió el sacramento del bautismo y posteriormente el de la confirmación. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, nace en la Revolución Mexicana y años después comienza la Guerra Cristera. Entonces también es una época de mucha opresión para todos aquellos que seguían a Jesús, que creían y que hacían los sacramentos. Muchos de estos sacramentos los tenían que hacer a escondidas, el comulgar, inclusive el rezar, pues era algo que tenían que hacer de manera pues a escondidas, con mucha discreción, porque pues si no los podían apresar, sobre todo, como les digo, en la Guerra Cristera. Él, como todo niño, era un niño travieso, le gustaba jugar las canicas, era muy alegre, le gustaba correr, jugar con sus amigos y le gustaban los caballos. Él vivía una vida muy campestre, ¿no? Él cuidaba entonces también de algunos caballos que tenían y su familia era ese ejemplo también porque era muy unida y tenía mucho los valores cristianos. Él era el tercero de 4 hijos. Y ellos también conocían lo que era la pobreza, ¿no? Creo que también muchas veces esto fortalece su fe, su acercamiento con Dios. Es algo que creo que pasa en todas las épocas, en todos los momentos de la historia, ¿no? Sobre todo acá en México, que de repente eso de estar en cierta pobreza material nos hace tener más riqueza espiritual y eso es algo muy bonito que debemos aprender. Y como les comentaba, Joselito tenía tan solo 12 años cuando empezó la Guerra Cristera. Él en Zaguayo, Michoacán, en esa comunidad, en esa localidad, eran 100% cristianos católicos, ¿no? Ellos se declaraban 100% seguidores de Jesús, de la Virgen María, y era de los pueblos principales que defendían esta ideología, esta religión, ¿no? Que sí se oponían de frente al gobierno federal de ese entonces, en el que pues castigaba precisamente a los cristianos. Entonces pues José se daba cuenta de lo que pasaba. Era un niño, un jovencito casi, pero se daba cuenta de lo que pasaba, de la Guerra Cristera. Y él pues también tenía esa curiosidad, veía mucha gente pasar y gritar viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, y él también quería
participar en esas acciones, ¿no? En esos mensajes que daba a la comunidad. De hecho, bueno, él rezaba, ya tenía la costumbre de rezar todas las noches en su familia el Santo Rosario, porque como les digo, era algo que les inculcaron desde pequeño. Entonces también ese amor hacia Jesús, hacia Dios, pues él lo tenía con tanta devoción que era parte de su vida, ¿no? Se dice también que hay una parte de su vida cuando hace los sacramentos que él dice: yo le voy a dedicar mi vida a Jesús, yo se lo voy a ofrecer mi vida. Y desde ahí, cuando la guerra cristera, dijo: pues este es un gran paso, un comienzo para demostrar mi verdadero afecto, mi verdadero amor hacia Dios. Y bueno, él quería precisamente meterse en estas revueltas que defendían a los católicos, pero él tenía 13 años, sus papás no se lo permitían porque era muy pequeño el que él pudiera integrarse a estas batallas. Y también la mamá, cuando dijo: bueno, te voy a apoyar, porque también recibió apoyo para Joselito, mandó una carta al general pidiéndole que lo aceptaran como parte del regimiento, ¿no? Del batallón, diríamos así. Pero pues el general dijo: no, va a ser un estorbo, en lugar de que nos ayude a nosotros a luchar, va a ser un estorbo porque hay que estar cuidando a un niño. Entonces su mamá le volvió a mandar una carta y le dijo: bueno, si no es aceptado como parte de los que van a pelear, a luchar, pues acéptelo como asistente para que estén con ustedes. De esa manera el general lo aceptó para que Joselito fuera un asistente, y él siempre se distinguía por ser muy servicial. Entonces, cuando ya estaba defendiendo la causa, pues aumentó, ¿no? Ese servicio que daba. Engrasaba armas, cuidaba los caballos, veía que no les faltara comida y alimento. Él inclusive, hay unas páginas, ¿no? Unos sitios católicos que cuentan que él también pues se ponía a freír los frijoles, la comida, porque era algo que él podía hacer, ¿no? Y también algo importante que tenía de actividad era que él cargaba el estandarte precisamente de la Virgen María. Hay una frase muy bonita donde le dice a su mamá, ¿no? Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Imagínense, ¿no? Nunca ha sido tan fácil porque en ese momento tenía la oportunidad de luchar, de defender su fe con acciones, con palabras y con su vida, ¿no? En este caso. Entonces, él estaba muy tranquilo, él estaba muy feliz, pese a que sabía en dónde andaba, que los andaban persiguiendo, que había muchas guerras. Desde que él nació, desde pequeño, pues en su comunidad, en su pueblo, estaban muy acostumbrados a ver a muchas personas que morían, que en las mañanas, cuando las señoras se iban a comprar en el mercado, en la plaza, pues había gente ya muerta, cadáveres, precisamente por la Revolución Mexicana, ¿no? Y con la guerra cristera, pues este contexto siguió. Y qué difícil debió haber sido, porque de repente ver tanta gente muerta durante 10 años, pues seguramente uno creería, ¿no? Que uno pone duro su corazón como para no sentir, como para evadir todas esas acciones negativas, todo ese daño o impacto que te puede causar ver a tantas personas sufrir con heridas, ¿no? Es como ahorita pensar de repente en la guerra, ¿no? Que sigue estando en Ucrania después de tantos meses. Y uno puede decir: no, pues está muy alejado, o ya no tiene, o pues como lo vemos algo ya común, ¿no? Diciendo: ah, pues sí, la guerra sigue, ¿no? Y pues no debería de ser así, pues sí, si no se da como un ejemplo. Entonces, Joselito, pues tenía mucho en cuenta este amor, este cariño y afecto hacia las demás personas, en lugar de cerrar su corazón. Y bueno, y así como rezaba también con su familia el Santo Rosario, cuando llegó con los compañeros cristeros, pues también ellos rezaban el Santo Rosario en la noche. Entonces también era algo que empezó a formarse.
En febrero de 1928, en una guerra, en una batalla que tuvo el grupo de cristeros con el que estaba, le dispararon al caballo de su jefe. Entonces el caballo se murió y ya los venían persiguiendo, ya venían asediándolos por ahí atrás. Entonces Joselito agarró su caballo y se lo dio al jefe y le dijo, es más valioso usted para la causa, ¿no? Entonces le dio Joselito su caballo a su jefe y ellos ya pudieron huir, pero pues obviamente Joselito, al quedarse ya así en un medio de transporte rápido, logró ser alcanzado por el ejército que los venían siguiendo. Él ya sabía que pues esto no iba a tener un buen camino, sin embargo lo afrontó y fue apresado y llevado a Cotija, otra comunidad de allá mismo de Michoacán, y desde ahí escribió una carta a su mamá y a su tía despidiéndose. La carta es bastante emotiva y llena de valentía, se las voy a dejar en la descripción del video para que la busquen y la puedan leer con calma. Y bueno, una vez que lo apresaron y que pues ya estaba a punto de que lo mataran, de que lo ejecutaran, el ejército le dio varias alternativas para salvarse, pero él no quiso. De hecho, lo primero era negar a Jesús y negar a Dios, y él no quiso. Lo martirizaron, le lastimaron sus pies, lo hicieron caminar con los pies ya lastimados, lo torturaron al fin y al cabo para que él pudiera ya negarse a su fe y así que el mismo ejército lo pudiera salvar de una manera, ¿no? Como que tuviera un pretexto para no matar a un niño. Pero Joselito no quiso, fue muy fuerte en su fe, Dios le dio bastante fuerza y Joselito no se rindió, seguía hablando y diciendo, gritando fuerte, viva Cristo Rey, inclusive ya en esos momentos de dolor en los que ya lo estaban torturando. Y qué valentía, ¿no? Y bueno, también le dieron la opción, antes de que lo torturaran, le dieron la opción que sí, que negara a su religión y que aparte le ofrecieron que podía irse a una escuela muy prestigiosa, a una escuela militar. Pero pues él no dijo, le ofrecieron también mandarlo a Estados Unidos para trabajar, para vivir bien, pero Joselito no quiso, tampoco no aceptó esas alternativas. Y bueno, lo llevaron preso justo en la iglesia de Santiago Apóstol de Zaguayo, que casualmente ahí fue donde hizo sus sacramentos, también donde lo bautizaron. Pero eso no fue lo único, ¿no? Esa iglesia, además de ya ser una prisión, también era un gallinero, porque ahí estaban entrenando y guardando a los gallos de pelea del gobernador. Entonces él también se enojó muchísimo el pensar en que la iglesia, la casa del Señor, pues ya era transformada en un gallinero, ¿no? Nunca ha sido algo apto ni algo adecuado para la casa del Señor. Ahorita estoy recordando, ¿no?, que en muchos países, desgraciadamente, las iglesias ya se están convirtiendo en museos porque la gente ya no asiste, porque la gente pues también ya desvalora mucho la religión, y es algo que también nosotros debemos de seguir manteniendo, compartiendo para que esas casas del Señor, ¿no?, que son todos nuestros templos, pues sigan conservándose tal y como son. Y bueno, Rafael Picasso Sánchez fue el padrino de la primera comunión de Joselito. Sánchez es su familiar y también era muy amigo de la familia, pero precisamente él es considerado como el autor intelectual de su martirio, del martirio de Joselito. ¿Por qué? Porque él ya estaba muy influenciado y supondría que lleno de miedo por el gobierno federal, y precisamente pues él, en su intento de salvar a Joselito, le ofreció muchas alternativas, pero al no rendirse a Joselito, pues que era su padrino fue quien mandó a torturarlo precisamente. Hay una película que se llama Mirando al cielo
y que cuenta un poco de la historia de Joselito. Iba a salir antes de la pandemia en México, pero por la pandemia se detuvo un poco, pero si tienen la oportunidad de ver esta película, se llama Mirando al cielo, pues también se la recomiendo para conocer un poco más de él. ¿Por qué? Bueno, les contaré brevemente, ¿no? Que él en octubre del 2016 recibió ya su canonización por el Padre Francisco, él ya fue declarado como santo. Pero algo muy interesante es que hay un caso de una bebé que se llama Jimena, que gracias pues al milagro que ella tuvo, que ella recibió, Joselito pudo ser canonizado. Esta niña era una bebé que nació en Estados Unidos, pero por varias razones la llevaron sus papás allá a Michoacán, al pueblo originario de Joselito. Y la bebé estaba muy enferma, tenía fiebre, la llevaban a Aguascalientes, la regresaban a Michoacán por órdenes de los doctores, por la hospitalización. Y la bebé estaba muy mal, no encontraban cura, le hicieron varios diagnósticos y resultó que tenía líquido en uno de sus pulmones. Entonces pues la bebé estaba muy grave. Y lo que hicieron, bueno, además de todos los estudios, pues ya los doctores mencionaron que ya no tenía salvación la niña, y que si podría tener salvación pues era con una cirugía muy difícil, pero resultó que en la cirugía la bebé tuvo varias convulsiones, tuvo 2 convulsiones la bebé, y los doctores le dijeron a la mamá, pues sabe que ya está casi en estado vegetal, tiene el 90% de su cerebro sin funcionar y la verdad va a sufrir más la bebé. Entonces la mamá pidió que pues la dejaran ver, que dejaran ver a su bebé, mientras ella estuvo también varios días en la iglesia rezando y ofreciéndole o pidiéndole a Joselito también por su bebé. La puso en sus manos y ya el día en que la iban a desconectar a la bebé, porque le dieron 72 horas a esta bebé como para o que reaccionara o pues ya no iba a tener cura, pues la mamá pudo acceder con ella, la tomó en brazos y dijo, pueden desconectarla. Desconectaron a la bebé en brazos de la mamá y de repente hubo un milagro. El milagro fue que la niña despertó completamente, le volvieron a hacer diagnósticos, ya estaba bien de los pulmones, ya tenía un 80% de su capacidad en su cerebro, y los doctores no se la creían, no sabían qué había pasado porque ellos ya habían hecho todo lo que médicamente se podía hacer y pues la niña ya no tenía cura, estaba muy mal. Y de repente que ya justo cuando la desconectaran, abrió los ojos, sonrió, pues ya se vio una bebé sana, fue realmente un milagro. Entonces este caso sirvió para que en el momento de la canonización fuera testimonio del milagro que ya en ese entonces hacía Joselito, ¿no? Precisamente por todo lo que él vivió. Y es algo tan hermoso como pudiendo un niño tener ese amor a Dios, pues también ese ejemplo de vida, ¿no? Y es de que por eso nos pone Dios a los santos, por eso tenemos nosotros santos, para que intercedan por nosotros, para que también nosotros podamos acercarnos a ellos, pedirles y orar, pues por nosotros, ¿no? Muchas veces por nuestra salud sobre todo. Y bueno, y este caso es como parte de un testimonio muy importante. También hay otros testimonios, justamente cuando Joselito fue martirizado, había otros 2 niños, un niño de 7 años y otro de 9 años. Uno de esos niños era Enrique Amezcua Medina. Él de hecho fue, de acuerdo a la página de catholic.net, de acuerdo a esa página, este niño que presenció el martirio de Joselito, Enrique Amezcua, fue fundador de una congregación religiosa que es la Confraternidad Sacerdotal de los Operarios del Reino de Cristo, y esta congregación se encuentra en México y España. E imagínense, ¿no?
por el impacto también de haber visto la fe de Joselito, pues también redituó, ¿no?, en estas consecuencias que fue una nueva congregación, y es parte también del ejemplo de la enseñanza que se nos da, que se nos comparte, y que ojalá muchos de nosotros no supiéramos valorar todo eso, eso que han vivido varios de los santos, que a lo mejor nosotros ni nos atreveríamos a hacer o a pensar. Entonces el día de hoy es esta invitación a que conozcan un poquito más de los santos, sobre todo, bueno, ¿no?, de este San José Sánchez del Río que les acabo de compartir, para tener esa valentía, para tener ese mensaje, ese apoyo y estar seguros de que Dios pues nos va a dar la fortaleza de pasar lo que sea, de vivir lo que sea, que al fin y al cabo debemos de ser conscientes o de tener el valor que nuestro fin, que nuestro objetivo es llegar a la gloria con Dios, que era como él decía, ¿no?, es ganarse el cielo. Pues muchas gracias, espero les haya tocado un poco este mensaje y nos vemos a la próxima.